Okay, good afternoon, everybody. This is Prepa en Línea CEP, and today, December 18, 2024, we are going to talk about the interactive project, my personal blog. We are in the week number 4, so we are going to finish next week. The objective, students describe by themselves with different verbs in simple present. Right? This is the agenda. Greetings to everyone. Send activities. Number 3 is some advice. Number 4, personal pronouns. Number 5, describing myself. Number 6, adjectives to describe. Number 7, personal routines. And number 8, likes and dislikes. Ok, muy bien. Bueno, pues esta diapositiva que ustedes están observando está dentro de nuestra plataforma y bueno, pues es del acceso de cada uno de nosotros que contiene esta información, como bien lo acaban o lo están observando, actividades y evaluación. Te presentamos los elementos que se evalúan en el módulo y vienen las actividades de las 4 semanas. ¿Ok? En la semana 1, que se compone de 2 actividades integradoras, aquí lo dice, cada una tiene el porcentaje del 7 y un cuestionario que habla de las habilidades socioemocionales, que tiene un valor del 5%. Para la semana 2, nuevamente 2 actividades integradoras que ustedes envían y el porcentaje es el mismo. Ya en la semana 3, nuevamente 2 actividades integradoras para subir, para realizar por parte de ustedes y el segundo examen, bueno, no es examen, el segundo cuestionario socioemocional. Y bueno, una vez checado eso, en la semana 4 aparecen un proyecto integrador, un foro integrador y un cuestionario que habla sobre su autoevaluación. Si observan dichos porcentajes, esta información, vuelvo a repetir, ustedes la tienen en la parte de actividades y evaluación al inicio de nuestra plataforma. Y bueno, pues eso es importante porque nos va a delimitar cómo vamos hasta este momento. Ahora, quiero hacer énfasis en que, bueno, todo es importante desde que envíen sus actividades integradoras completamente, bueno, como se indican dentro de cada una de las instrucciones. Sin embargo, bueno, nos vamos a lo que es el proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador es el que estamos realizando esta semana, a más tardar el domingo 22 de diciembre, se debe estar subiendo esa, esa actividad. Ok, entonces no olviden por favor subirla. Y bueno, porque me di a la tarea de proyectar esta información, porque vean, aquí tienen en el proyecto integrador el porcentaje que implica que ustedes suban su actividad o su proyecto integrador lo mejor posible. ¿A qué me refiero con lo mejor? De acuerdo a la rúbrica, los aspectos más importantes, cómo se va a ir respondiendo, qué se debe entregar, todo es parte del proyecto integrador. Y aquí estoy remarcando o encerrando el porcentaje que tiene.
Entonces, vean, todo es importante ir sumando las actividades integradoras poco a poco desde semana 1, semana 2, semana 3, etcétera. Todo es importante, pero bueno, el proyecto integrador tiene el porcentaje del 30 de toda la calificación que ustedes recibirán al final del módulo. Ujú. Entonces, es importantísimo que suban este proyecto integrador y además acompañado del foro integrador o de integración que estamos manejando esta semana también. Estas dos actividades son de la semana número 4. Proyecto integrador y foro de integración. Si ustedes suman el porcentaje del proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación que se realiza esta semana, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que es más del 40% de su calificación o de su promedio que se les entregará al concluir dicho módulo. Ujú. ¿Ok? Am, ok, no hay problema. Está bien, ya reingreso aquí nuevamente. Entonces, bueno, aquí es hacerles el recordatorio, porque ustedes ya lo saben, que el proyecto integrador es sumamente importante, junto con las 4 participaciones que se están realizando del foro integrador. Ambas actividades que se concluyen este domingo o el próximo domingo tienen el nombre de integrador, pero uno es el foro y otro es el proyecto. El proyecto es el que ahorita vamos a hablar del proyecto integrador. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok, muy bien, excelente. Bueno, entonces empiezo con lo que es el proyecto integrador. El proyecto integrador se compone de una serie de preguntas o bien cuestionarios que están divididos por inciso, inciso A y una serie de preguntas, inciso B, otras preguntas que están dirigidas a ustedes, inciso C, etcétera. Vienen así establecidos y ahorita vemos por qué vienen de esa manera. Bueno, para lograr este 30% que es el más alto o la calificación, el porcentaje mayor de esa actividad, ¿qué debemos hacer para entregar y que tenga ese 30%? Aquí está, que las respuestas que ustedes escriban deben ser lo más completas posible. Y a continuación observarán algunos ejemplos. La pregunta dice, Where are you from? Esta pregunta ya la manejamos en semanas anteriores, para ser específico, en la semana 1. Por eso se llama integrador, proyecto integrador, porque tiene como objetivo integrar, recordar las actividades desde la número 1 hasta la que en estos momentos estamos o vamos a entregar. Y bueno, entonces la recomendación es write complete answers, que sus respuestas sean lo más completa posible. ¿Para qué? Para alcanzar el mayor porcentaje que se les otorga al entregar o al enviar su proyecto integrador. Aquí hay un ejemplo. Where are you from? I'm from Coatzacoalcos, Veracruz. Esta respuesta tiene los dos elementos que hemos trabajado en el módulo 6, el verbo to be y por ende la respuesta. Si nos pregunta ¿de dónde eres?
Where are you from? I am, ahí está el verbo to be. I am from Coatzacoalcos, Veracruz. Cada uno de ustedes la va a ir personalizando. Este es solo el ejemplo. Ya la va personalizando conforme a su propia información. Pero esta ya es una respuesta completa. Entonces, así es como se sugiere que vayan todas las respuestas de su proyecto integrador, que como lo acabo de comentar, es un cuestionario, una serie de cuestionarios sobre su persona. Les preguntarán sobre su familia nuevamente, porque recuerden que es un tema que trabajamos en la semana 1, etcétera. Entonces, la respuesta que vaya lo más completa posible. Y aquí les pongo otro ejemplo. La pregunta dice, Where are you from? Si ustedes solamente escriben, bueno, soy de Veracruz, hago la aclaración, no estaría incorrecta, pero para las atribuciones que pide la rúbrica, dice, hace uso del verbo to be o del verbo have. Si ustedes solo escriben Veracruz, bueno, su respuesta se va a quedar corta en relación a la rúbrica que pide para este proyecto integrador. Entonces, la recomendación nuevamente es que hagan respuestas completas, incluso si les preguntan por alguna persona, una tercera persona. Aquí dice la pregunta, Where is she from? She is from Rio Verde, San Luis Potosí. ¿Por qué escribo esta respuesta? Porque en el foro, y ya observaron el foro, debemos presentar a un compañero que es y que pertenece a este grupo. Entonces, si yo digo, pues yo quiero presentar a Kenia, ok, la voy a presentar lo más completamente posible. Ok, a ver, Kenia, ¿tiene alguna duda o alguna pregunta? Adelante. Entonces, para poner, no sé, por ejemplo, la pregunta que hace, tenemos que poner el lugar específicamente de donde somos. Sí, es lo más recomendable. Ujú. Y Ok, como lo ha... entonces, igual para describir al compañero, tenemos que sacarlo del foro integrador. Ujú. Ahora, para llegar a para presentar al compañero, recuerden que le hice 5 preguntas previas, ¿ok? En las 5 preguntas previas, y está esta pregunta, Where are you from? Bueno, entonces debo ser específico. Probablemente no le haga esta pregunta. Probablemente le pregunte su edad. How old are you? Probablemente le pregunte su color favorito. What's your favorite color? Y entonces, bueno, con las respuestas que ustedes obtengan de su compañero, es presentarlo y como dice ahí la instrucción, introduce your classmate, presentarlo lo más claramente posible. ¿Para qué? Para que obtengamos de acuerdo a la rúbrica que está o que está diseñada, bueno, pues el más alto puntaje. No sé si me di a entender con esta respuesta. Ujú, ok. ¿Y está clara sí está claro el comentario? Sí, Ok, perfecto. Entonces, aquí esa es la recomendación. No por
cuestión de el número de preguntas que vienen en su proyecto integrador. No abarco todas en la presentación, pero bueno, teniendo en cuenta que deben ser lo más completamente posible, ok, entonces ustedes váyanlo considerando. Otra pregunta que viene en su proyecto integrador es, what do you do? ¿Ok? Y bueno, ¿por qué escribo esta respuesta? Porque uno de sus compañeros me decía si estaba correcto. ¿Ok? Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas, sus dudas y la pregunta de su compañero el día de hoy en la mañana me decía, ¿esta pregunta se refiere a esto? Y bueno, ahí ya le hice la aclaración, ya le envié su respuesta y bueno, aquí me parece muy pertinente comentar que la pregunta What do you do is your occupation? ¿Ok? Posiblemente el verbo do me lleva a preguntarme o a decir, significa hacer, pero no me está preguntando sobre qué estoy haciendo, sino más bien a qué me dedico. Y por eso es que la escribo de esta manera. What do you do is your occupation. Entonces, ¿cómo respondo? I am an English teacher. Y entre más clara sea mi respuesta, recuerden, pues va a estar mejor calificada. I am a housewife. Algunas de ustedes, bueno, ya tienen esta característica. En la semana número 1 ya enviaron ahí en el curriculum vitae cuando llenamos esa actividad y le ponían occupation housewife. Perfecto, está muy bien realizada. En esta ocasión ya no viene en tabla o en el curriculum, sino ahora viene directamente la pregunta y dice, What do you do is your occupation? Entonces me está preguntando por mi ocupación. I am a manager, que son las que recuerdo que algunos de ustedes colocaron. Y esta, por ejemplo, I work in a company as salesperson. Está excelente la respuesta porque dice, trabajo en una compañía como vendedor. Entonces, esa es su ocupación, right? O recuerden que todos tenemos la característica de ser estudiantes. I am a student. Eso es lo que hago. Ujú. Y ya van siendo más claros en su respuesta. ¿Ok? Entonces, remember, when you are going to answer the question, it's about your occupation. Ok, what do you look like? Las preguntas que están observando aquí no vienen en el orden en el que ustedes encontrarán sus preguntas del proyecto integrador. Sin embargo, vienen estas preguntas y solamente para hacer énfasis en que entre mejor respondan a sus cuestionarios, mejor calificación o el porcentaje será el más alto, que eso les va a dar ya ¿cómo se llama? Una seguridad en una mejor calificación porque estamos prácticamente ya en las últimas actividades. ¿Qué falta? Bueno, falta el proyecto integrador, el foro integrador y como ya lo observaron, los cuestionarios que ustedes realizan que vienen en la plataforma. Y con eso, más las previas, de ahí va a salir su calificación de módulo. Ujú. Entonces, what do you look like is about your appearance. Remember, in the first week, you describe. En la primera semana, también les preguntaron o les dijeron que se tenían que describir en su personalidad y en su apariencia. Sería muy bueno o recomendable retomar esa información
que ustedes enviaron junto con la retroalimentación y de ahí sale pues una respuesta mejor, más explícita, más fundada, etcétera, etcétera. Aquí solamente son ideas para que ustedes van retomando cómo ir respondiendo. Y bueno, pues la pregunta es muy amplia. What do you look like? Is your appearance? ¿Qué puedo describir de mi apariencia? Pues muchísimas cosas. Aquí les decía, solamente son ideas y ustedes las van juntando para que tengan una respuesta más concreta. I am tall or short. I have short or long hair. I have small or big eyes. I am thin and medium weight. En general, aquí en esta respuesta deberán estar utilizando el verbo to be cuando digan I am y el verbo have cuando digan I have brown eyes, I have short hair, etcétera. ¿Ok? Entonces, para esta respuesta se hace uso de esos dos verbos y como lo han estado observando, las respuestas van en primera persona, porque son nuevamente ustedes los protagonistas de la actividad. Les están preguntando a ustedes, What do you look like? ¿Cuál es tu apariencia? Ah, pues ya, en primera persona decimos, I am tall. Y ya voy describiendo todo lo que ustedes van a compartir. Right? Ok, incluso esta pregunta que dice, Who is your favorite family member? Aquí habla sobre el vocabulario de la familia. ¿Quién es? Ah, bueno, ok, entonces hay muchísimos miembros en mi familia, pues voy a poner uno. Ahora, hay ciertas características. ¿Se pueden poner dos? Por supuesto, solamente tengan cuidado al mencionar el verbo. My favorite family member is. Así voy a mencionar a uno solamente. Es con el is. My favorite family member is my father. Ah, pues solo mencioné uno. Pero si voy a mencionar a dos, tres o cuatro, entonces cambia por are. My favorite family members are my mom, my dad, my brother, and my sister. No sé a quién ustedes van a mencionar. Solo es mencionarlos, pero entre más claro sea, les decía, es mejor. O revisen las siguientes. My daughter is my favorite family member. My son, my mom. Y ya dijimos que puedo decir dos o tres personas. My mom, my brother, and my sister. ¿Ok? Are my favorite family members. Y ya está bien empleada la respuesta para esta pregunta. Ujú. Ok, bueno. Nuevamente, no sé si tengan alguna duda, si va quedando todo claro. Todo claro. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que busca o cuál es el objetivo del proyecto integrador? Nuevamente, trabajar su información personal como name, occupation, nationality, abilities y bueno, incluso hay una pregunta, esta, que les habla hasta de, o les pregunta, perdón, ¿cómo es tu ciudad? También es una pregunta muy amplia. Bueno, aquí hay algunas ideas. Ahora, bueno, cambiando el nombre, ahora pongo el ejemplo con Mexico City, la Ciudad de México. Ustedes hacen el ajuste a la ciudad donde viven porque les pregunta, How is your city?
Mexico City is big. Mexico City is crowded. Mexico City has a lot of museums and my city is wonderful. Junto todas ideas, estas cuatro ideas en una sola respuesta que sería algo así. Mexico City is big, it is crowded, it has a lot of museums and it is wonderful. Y obviamente, si alguno o dice, no, pues yo puedo poner otras características más que hay en mi ciudad. Ah, perfecto. Entre más, acuérdense, entre más específico, mayor será el porcentaje. Claro, debe estar correcto, pero eso les va a dar también la seguridad de estar colocando respuestas que sean acorde a lo que se les está pidiendo. Entonces, estas respuestas también habla de su ciudad. Cada uno de nosotros pues vive en lugares diferentes y sabremos que vamos a compartir en nuestra respuesta. Ujú. ¿Ok? Bueno, y en realidad también puedo hacer uso del there is o there are, que en su momento, cuando empleamos las preposiciones, ahí hablamos del there is para describir un objeto, there are para describir dos o más. Y aquí yo les pongo los ejemplos. In my city, there is a big zoo called African Safari. There is a thematic museum in the south of my city. Entonces, escribiendo estas respuestas, créanme lo que se entenderá como una respuesta muy completa. Y de la misma manera, bueno, para hacer uso del there are. In my city, there are craft markets made of Talavera. There are some Mexican typical food restaurant in the center of Puebla. Entonces, ¿cómo es mi ciudad? Ah, bueno, voy describiendo ciertos lugares, ciertas áreas atractivas y es válido porque pues están dándole respuesta a esa pregunta. Y se emplea o se puede emplear también el, como lo están observando. There is, there are. Ujú. Bueno, ok. Sí. Personal pronouns and possessive adjectives. ¿Por qué esta información es muy importante? Bueno, para darle certeza al uso del pronombre personal. Recuerden que un pronombre, pues son los que están a su izquierda. I, you, he, she, it, we, they. Y el posesivo de ese pronombre son los que están a la derecha. My, your, his, her, its, our, their. Cada uno va acorde a la persona que se está empleando. I have a brother. My brother is tall. Entonces, I va con my, nunca con otro. Porque bueno, ya estará cambiando de pronombre. Y aquí la idea es que haya concordancia entre el pronombre que está usando y su posesivo. ¿Mm? You va con your. Y el ejemplo es, you are from Oaxaca. Your city is beautiful. Esta parte, bueno, varios de ustedes ya la tienen muy, bien establecida. Solamente es el recordatorio para cuando en el foro hagan la presentación de esa persona que es su compañero. ¿Mm? Y hagan uso de los posesivos correctos. Bueno, aquí para finalizar ya observen que he, el posesivo es his, she, el posesivo es her, we, possessive
our, they, and possessive their. ¿Mm? Ok, bueno. Aquí presento a my brother, pero ustedes harán lo mismo con su compañero. Bueno, con los datos, hace un momento lo comenté, con los datos que ustedes obtengan de ese compañero. My brother is Fernando. He's 37 years old. His favorite music is rock. His car is fast and color blue. His phone number is 222568956 Fernando is tall and his daughter is 17 years old. Si yo le pregunto a mi compañero, how old are you? ¿Qué edad tienes? Cuando él o ella me regrese la respuesta, pues es la información que voy a colocar en su presentación. Y de así, si yo aquí escribí his favorite music is rock, es porque tal vez le pregunté, what's your favorite music? Y ya él me contestó rock o el estilo que su compañero o compañera responda. Este es un ejemplo para saber cómo se va a ir presentando a su compañero con las preguntas que previamente le haga. Ujú, ¿ok? Bueno, y bueno, no sé, de la misma manera, I can describe myself and others. Es decir, puedo describir a estas alturas, puedo describir mi persona con mi nombre, mi nacionalidad, mi número telefónico, mi edad, mi apariencia, como empleando todo el vocabulario que ya hemos trabajado en la plataforma y además puedo presentar incluso ahora a otra persona. Y si ustedes observan, lo que va cambiando es el sujeto, porque el verbo se va empleando para la descripción de una persona o de otras personas. En este módulo no empleamos el plural, ¿ok? Porque siempre describimos a alguien en singular, pero para el siguiente módulo sí ya lo tendrán que hacer en plural. Bueno, ya son otras actividades, incluso hasta otros tiempos, ¿ok? Bueno, también puedo hablar sobre mis rutinas, my personal routines, desde que desde que me levanto hasta que voy nuevamente a descansar. I always wake up at 5 o'clock. Then I take a shower. After that, I usually prepare breakfast and lunch for my family. I sometimes go to the market for food. I occasionally watch TV because I take my English classes. At night, I talk with my family and I go to sleep at 11. What about you? Describe your own routines. Posiblemente esto le pregunte a mi compañero o compañera, según sea el caso. Can you describe two routines? ¿Me podrías compartir dos rutinas? Ah, ok, y pues ya me preguntó sobre dos rutinas, se las envío. ¿Por qué? Porque esa información a mi compañera le va a servir para que concluya sus participaciones en el foro. Y bueno, aquí hablaré un poquito del foro. ¿Mm? Recuerden que en el foro integrador, son 4 participaciones y ya están. Cada participación tiene ya qué se hace. Si ustedes observan, es
y deben ir secuenciadas, ¿ok? Me presento, doy mis nombres, mi edad, incluso también en el foro me pide que describa una atracción que hay en mi ciudad y bueno, ahí en la retroalimentación les puse que este puede ser un parque, un centro comercial, es decir, un atractivo que haya en su ciudad o incluso un parque ecológico pudiera ser, etcétera. La idea es que describan esa información, ¿ok? En su segunda aportación se hacen las preguntas. ¿A quién ustedes eligen de los que ya van participando? ¿Ok? Observo que ya participó, no sé, Kenia. Ah, pues le hago las preguntas a Kenia. Y así. ¿Alguna duda, Kenia? No, de hecho, ahorita que estaba diciendo sobre los parques, Ujú, yo mencioné 3 lugares. ujú. Está bien, sí, perfecto. Está correcto. No, ahí me voy a lo que indica, ahora sí, la instrucción y dice describe one o describe an attraction. Pero si usted o alguien más pone dos o escribe tres, créame que no hay ningún problema. Ujú. Pero sí, este, eh, ¿cómo se llama? Está correcto. No se preocupe por esa parte. Ujú. Bueno, ok. Aquí ya vamos concluyendo. Ah, importante también. Ok. Si ustedes van a describir a su compañero, al que elijan describir, a quien ya le preguntaron y van a dar información de ese compañero, no olviden, no olviden hacerlo en tercera persona. Entonces, aquí vean en esta descripción solamente le puse she, pero bueno, ustedes ya tendrán el nombre. Ah, ¿cómo se llama? Elizabeth. Ah, ok. Es masculino. Raúl. Ah, ok, perfecto. Como se llame su compañero, ok. Pero aquí lo importante es hacer uso de la tercera persona. Por ejemplo, she always wakes up at 7. Ya estoy dando una información de ella y estoy haciendo uso de la tercera persona. Ujú. ¿Por qué? Porque estoy presentándolo o presentándola a esa compañera. Ujú. Entonces, eso deben cuidar en la presentación que hagan de su compañero, el uso de la tercera persona. Y por eso, recomendación, denle un repaso a los posesivos porque ahí se emplean. Ella le gusta hacer esto. Ah, ok. Su pasatiempo, y ya estoy hablando del posesivo. Her hobby is watching television. O si es masculino, his hobby is eh, reading a book, etcétera. Y ustedes van haciendo uso del correcto posesivo. Por eso, no está de más que le den un repaso. Ujú. Bueno, ok. Nuevamente, hasta aquí. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, bien. Bueno, posterior, una vez que ustedes ya van respondiendo sus preguntas, ujú, hay una parte que ustedes pueden escribir en español, ¿ok? Es sobre una reflexión que cada uno de ustedes realiza, ¿ok?
y esa puede ir en español, así lo especifica en las instrucciones. Si alguno lo desea escribir en inglés, no hay problema, ¿ok? Por esa parte o de mi parte no hay ningún problema. Lo que sí es la recomendación siguiente. ¿Cuál es esa recomendación? La redacción de esa reflexión les pide un mínimo de media cuartilla. Ujú. Ahí está en las instrucciones. O sea, dice que hagan esa reflexión, pero como extensión mínima es media cuartilla. ¿Ok? Entonces, eso tómenlo en cuenta. ¿Ok? Porque, bueno, ¿qué es lo que en ocasiones sucede? En ocasiones pasa que, bueno, voy a dar así un comentario. El inglés es muy importante para nuestro trabajo y se quedan en eso. Es decir, no desarrollan la idea. Les está pidiendo una reflexión. ¿Ok? No es solamente decir si está bien o está mal o para qué me sirve, me servirá. Pues es que el inglés es importante para tu futuro. Y ahí cortan la idea o hasta ahí llega su idea. Aquí es que desarrollen esas ideas en esa reflexión. Y vuelvo al punto que estoy aquí comentando. Redacta en español una reflexión de media cuartilla. ¿Ok? Entonces, esa parte sí tómenla muy, muy en cuenta porque es parte, todo lo que hemos visto, las preguntas, la reflexión, su grabación, todo es parte de su proyecto integrador. ¿Ok? Entonces, todo eso aparece en la rúbrica. Ujú. Y bueno, voy a la grabación. Copia y pega, así dice, copia y pega la URL o el link del audio donde se puede escuchar tu grabación con las preguntas y respuestas del inciso B. Al inicio de la sesión dije que el proyecto integrador se compone de 3 apartados, inciso A, inciso B, inciso C. ¿Ok? Y las preguntas y las respuestas que ustedes escriban son las que van a ir en su grabación, solamente las del inciso B. Ujú. ¿Ok? Porque si alguien quiere grabar todo, bueno, su grabación sería mucho más extensa. Si así lo decide hacer, no hay problema, mientras vengan las de la parte B. Quiere leer todas, incluso me ha tocado que hasta graban la reflexión, ok, no hay problema, pero así dicen las instrucciones. Las preguntas y respuestas del inciso B. Ustedes ya cuando abran su documento, ya se darán cuenta cuáles son las del inciso B. Ujú. Ok, bueno, comentarles que para la siguiente semana ya no hay extensiones de tiempo. Ujú. Entonces, nuestro módulo finaliza el próximo domingo. Aquí dice, The Module 6 finishes next Sunday, December 22nd at 23:55. Una vez que concluye lo que es el día domingo, pues se termina el módulo. Ujú. Entonces, no olviden enviar sus proyecto integrador y realizar
sus 4 participaciones dentro del foro. Eso es importantísimo. Ujú. Bueno, y me falta una. Ok. Una vez que concluya el módulo 6, cuando dijimos que concluye, concluye el domingo. Al siguiente día iniciamos un receso académico. Ujú. Ese receso académico va del día lunes 23 al domingo 12 de enero. ¿Ok? Y entonces reiniciamos actividades el lunes 13 de enero ya del 2025. Ujú. El receso, pues es el que siempre se ha dado por la cuestión de el fin de año. Bueno, se complementa todo, ¿no? Desde este todas las festividades, por eso es que es el receso un poquito más amplio al que se da por la Semana Santa. O sea, ahí nada más son 2 y aquí es un poquito más por este receso, bueno, de las fiestas, ¿ok? Pero tómenlo en cuenta porque ustedes terminan de subir sus actividades, por ejemplo, el domingo y al siguiente lunes, bueno, al otro día inicia el receso académico, ¿ok? Entonces, eso, por eso, por eso digo que no se les vaya a pasar subir sus actividades, además de que ya no hay extensiones. Bueno, esta sería, digamos que aquí se juntan lo que es, pues, las vacaciones. Ujú. ¿Ok? Entonces, tómenlo muy en cuenta, ¿ok? Para que no se les pase subir sus dos, o bueno, cumplir con sus 2 actividades, el proyecto integrador y sus participaciones en el foro integrador, ¿ok? Bueno, pues no sé si hay alguna otra duda o pregunta. De mi parte sería Mm, todo. Nos vemos el próximo viernes, pasado mañana, para concluir nuestro foro. Las participaciones que ustedes tienen en estas sesiones también se suben. Bueno, un servidor las sube a la plataforma y bueno, y serán parte de su promedio final. Ujú. Ok, entonces a todo eso que fuimos viendo el día de hoy, el porcentaje de cada actividad le van a sumar, bueno, los que han estado en las sesiones, sus asistencias por haber tomado o haber participado en los espacios abiertos. Ujú. Las voy a subir, voy a terminarlas el día de hoy, a más tardar mañana, para que el día viernes quienes han ingresado a las sesiones ya se les refleje ahí en su plataforma y vean que esos puntos se les sumarán a su promedio final. Ujú. Bueno, pues entonces de mi parte es todo. Si no tienen dudas, nos vemos el próximo viernes para concluir nuestro módulo y estoy atento a sus dudas, comentarios sobre su foro integrador y su proyecto integrador. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte es todo. See you the next Friday and have a nice night. ¿Ok? Goodbye. Goodbye.